Muy bien. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Sí, yo tengo todo un proceso. Primero me voy a ir a esta parte de acá. Sí, voy a mencionar y me voy a estar saltando entre hojas porque creo que cada una de ellas tiene una parte interesante de lo que nosotros podemos hacer. Y voy a dejar un poquito la parte de introducción para comentarles lo siguiente. No podemos hablar de un proceso de determinación de impuesto a la renta si es que primero no tenemos cerrada la contabilidad. ¿Sí? La contabilidad tiene que estar cerrada a nivel macro. Tienes que haber hecho todas tus operaciones a nivel de registrar tus compras, tus ventas, tus pagos, tus cobros, haber reconocido absolutamente todos tus devengos, como el devengo por el tema de depreciaciones, alquileres, devengo de intereses, planillas, las conciliaciones de tus activos fijos, de tus bancos, las conciliaciones de tus inventarios. Absolutamente todo. O sea, tú debes de tener toda tu contabilidad ya realizada antes de iniciar con todo este proceso. O sea, primer paso, primer punto en el cual yo voy a decir, oye, verdaderamente tengo o no tengo la posibilidad o tengo la capacidad de empezar a hacer un cálculo de activos o pasivos diferidos por impuesto a la renta. Lo que necesito es tener mi contabilidad cerrada. ¿Sí? Una vez yo tenga mi contabilidad cerrada, es decir, tenga todos mis asientos contables hechos, va a pasar algo. ¿Y qué es ese algo? Voy a regresarme a la parte de introducción y va a pasar lo siguiente. Nosotros debemos entender de que cuando nosotros elaboramos nuestros impuestos, cuando estamos haciendo, disculpen, cuando elaboramos nuestros estados financieros, lo que nosotros tenemos es la aplicación o el sumergimiento en un mundo donde las finanzas lo son todo. Un mundo, vamos a llamarlo un mundo NIF, en donde encontramos un sistema normativo diseñado para recolectar información de lo que ocurre en el entorno económico de las empresas y expresarlo numéricamente para su interpretación por las personas que están interesadas en su contenido, ¿no? Es un sistema de razonamiento, o sea, las NIF te obligan a razonar y contabilizar. Y lo que buscan en esencia es exponer tu realidad financiera. Y eso es lo que tú has hecho cuando has elaborado tus estados financieros. Has aplicado una serie de normas, dependiendo de cuáles son las que te aplican, ya sean NIF plenas, NIF pymes o norma peruana de información financiera, y has obtenido un resultado llamado estado financiero. Ese estado financiero es un insumo de base, es la materia prima. Porque una vez que yo he terminado de hacer mis estados financieros, las NIP nos olvidamos de las normas internacionales de información financiera y nos las olvidamos para siempre hasta terminar nuestro proceso de validación de gastos. Nos sumergimos de un momento, ¿no? De forma seguida en el mundo tributario. Nos sumergimos en un mundo regido por la ley del impuesto a la renta. Un mundo que, contrario a las NIF, ¿sí? Es un sistema jurídico y donde todos los hechos que nosotros vamos a analizar tienen que estar descritos específicamente en la norma. Si la norma no describe algo, pues para mí simplemente es inexistente, ¿no? A diferencia de las NIF, la norma tributaria es un sistema no es un sistema de razonamiento, disculpen. Es un sistema de cumplimiento. Se hace lo que dice, no se discute. Yo no me imagino aquí alguno de ustedes discutiendo el si la tasa de depreciación de una máquina es el 10% o debería ser el 8% y que bajo su criterio es un 8 porque el 8 refleja mejor el consumo de ese sistema de, vamos a decir, de trabajo, como sería la máquina, ¿no? La norma dice 10% y 10% es mi límite, no hay tipo de discusión alguna. No puede ser más ni puede ser, bueno, menos puede ser dependiendo de tus tasas tributarias, contables, lo podemos ver más adelante. Pero la norma tributaria, a diferencia de las NIF, lo que busca es exponer tu realidad. ¿Qué digo? Que busca exponer tu realidad financiera, lo que busca la norma tributaria es determinar una base de impuestos. ¿Ok? Y ahí vamos a encontrar divergencias. Antes de pasar a ver un poquito más sobre este concepto de esa divergencia de criterios, yo quiero que nos vayamos sumergiendo de a pocos en la idea central. Miren, lo que hemos dicho hasta el momento es que si quiero empezar a hacer un análisis de activos y pasivos diferidos, ¿no? O de impuesto a la renta diferido, voy a tener primero que tener terminado mis estados financieros. Si no tengo terminado mis estados financieros, no tiene sentido.
Una vez que los termino, debo recordar que yo lo que he hecho es trabajar bajo NIF, pero que mi impuesto a la renta lo tengo que realizar o determinar bajo lo que dice la ley del impuesto a la renta. Y para poder entender mejor esto, yo debo recordar una premisa. A la ley del impuesto a la renta no le importa tu realidad económica y a las NIP no les interesa si tu operación es deducible o no es deducible. Estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas, dos situaciones totalmente alejadas que necesitan ser conciliadas, ¿ok? Por ejemplo, si una empresa tiene una pérdida de 1 millón, pero tienes un gasto de 1.500.000 que no es aceptado por la norma tributaria, entonces a la norma tributaria no le importa que no tengas dinero o que no tengas capacidad financiera, te va a hacer pagar impuestos, ¿ok? ¿Y cómo es que te va a hacer pagar impuestos? Pues por lo siguiente, permítame. Aquí se ha movido algo, ¿ok? Está acá. Vamos a ir de a pocos y vamos a ir entendiendo lógicas. Primero, recuerden algo. La contabilidad me da un resultado. Yo tengo ingresos, tengo gastos. Yo sé que algunos dirán, William, son ingresos, no ventas, menos costos de ventas, después gasto de administración, gasto de ventas, menos gastos e ingresos diferentes de diferentes conceptos, ¿no? Dentro de la estructura. Sí, pero para fines académicos o para fines prácticos, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo funciona la lógica de manera general, ¿no? Tengo en mi contabilidad ingresos y tengo gastos, los cuales cuando hago una sumatoria pues me generan un resultado. Pero lo repito nuevamente y lo voy a repetir tantas veces sea necesaria en este inicio del curso, o de la clase, mejor dicho, que es ese resultado es un resultado financiero. Y yo no determino impuestos con la contabilidad bajo NIF. Yo determino impuestos con base a la ley del impuesto a la renta. Por lo tanto, si según el ejemplo que les comentaba hace un momento, yo tengo un gasto que no es reconocido por la norma tributaria, lo que yo hago es reparar, ¿sí? Y que una vez que yo realizo el reparo, noten que estoy disminuyendo el gasto y ahora me sale de lo que tenía una pérdida un resultado económico positivo a nivel tributario que me obliga a pagar un impuesto a la renta. ¿Ok? Básicamente, en esencia, ese es el proceso de liquidación de impuestos. Parto de mi utilidad contable, hago los ajustes que correspondan y posteriormente termino cayendo sobre, aquí, en el tema de la parte tributaria, en un resultado sobre el cual recién voy a ver si me corresponde o no me corresponde pagar el impuesto a la renta. ¿Ok? Lo que voy a hacer a continuación es mencionar lo siguiente. Si nosotros entendemos que hay dos lógicas distintas, es decir, tengo una lógica financiera y una lógica tributaria, debo también entender que existe una estructura operativa para la determinación tanto de la renta neta como de los estados financieros. Y esos modelos operativos están diseñados de la siguiente forma. Los voy a mencionar de manera rápida. Esto de aquí me va a ayudar simplemente a observar de forma visual la diferencia de criterios estructurales entre lo que dicen las NIF y el pensamiento de la ley del impuesto a la renta. Porque si ustedes se fijan a la izquierda, cuando yo hago mis estados financieros, yo parto de la esencia del negocio, comprar y vender. Compro a un precio y vendo a otro precio. Eso es lo básico, el corazón del negocio. Luego tengo gastos que arropan el corazón del negocio y le permiten funcionar, la luz, el agua, el sueldo del gerente, del cuidador, el área de ventas, el área de cobranzas, distintas áreas de la empresa que hacen que esto exista. Pero por la realización propia de las actividades económicas, suelen surgir, vamos a decir, gastos o ingresos que complementan la realidad económica de la entidad, los cuales están a nivel de otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros, ¿no? Gastos financieros, entre otros, que me dan al final un resultado antes de impuesto a la renta. Pero recuerda, y nuevamente lo voy a decir, que para efectos de la ley del impuesto a la renta,
No le interesa tu estructura económica, tu estructura financiera. Lo único que le importa y lo único que le interesa es saber cuánto le tienes que pagar de impuesto a la renta. Por lo tanto, a diferencia de la estructura financiera, la estructura tributaria, ¿sí? Empieza diciendo, coge todos tus ingresos grabados, absolutamente todos. No te está diciendo solo los ingresos grabados de las ventas, te está diciendo todos tus ingresos grabados. Ganancia por diferencia en cambio, intereses, costo o ganancia neta por enajenación de activos fijos, los ingresos por ventas, los ingresos por préstamo, te ganaste un sorteo, la empresa, bueno, la empresa ganó un sorteo y le regalaron algo, o sea, cualquier ganancia que se encuentre grabada va a estar arriba y va a tener el concepto de ingreso bruto, ¿sí? A esos ingresos le quitamos todos los descuentos y rebajas y obtenemos lo que la norma denomina ingresos netos, ¿sí? Dicho de otra forma, los ingresos netos son todos los ingresos grabados y no importa qué naturaleza tengan, y se lo estoy poniendo acá, no importa cuál es la naturaleza que esto tenga, ¿ok? Menos los descuentos y rebajas vinculados. Luego a eso le vas a quitar el costo computable. Y la pregunta es, William, cuando dices costo computable, ¿te refieres al costo de ventas? Es decir, lo que está acá arriba. En esta estructura son iguales, ¿ok? Por casualidad del ejemplo. Pero cuando hablamos de costo computable, de acuerdo al artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, estamos hablando de cualquier tipo de bien vendido, ¿sí? Cualquier tipo de bien vendido. Por ejemplo, si ustedes venden una máquina de la empresa, para efectos de las NIF, esto entraría acá como otros ingresos u otros gastos, ganancia o pérdida por enajenación de activo fijo. No entraría acá arriba. ¿Por qué? Porque acá arriba están los ingresos y gastos del giro del negocio. ¿Sí? El ingreso por ventas de bienes o servicios y el costo de ventas o el costo de servicios. ¿No? Pero acá abajo, en la parte de acá, entraría, como les decía, el ingreso por esa venta de la máquina que por ahí se dio la oportunidad de venderla, la vendimos, obtuvimos un ingreso, ahí va, ¿ok? Y aquí también iría el gasto o el costo de enajenación del activo. Mientras que para efectos tributarios, el ingreso por la venta de la máquina sumaría a la venta de mercaderías o cualquier otro ingreso y el costo computable entraría acá abajo. ¿Ok? Y eso me generaría la renta bruta. Y una vez que tengo la renta bruta, pues le voy a quitar los deducibles y obtendría la renta neta del ejercicio y sobre eso empezaría a trabajar. Noten que la estructura no es la misma, la estructura es diferente. Hablamos de una estructura que acá está orientado a simplemente decirte, a ver, ¿cuánto has generado de ingresos grabados y cuánto corresponde deducirte? El neto me pagas impuesto. No me interesa saber el motivo, la razón, la circunstancia que generaron esas rentas grabadas. Lo único que me interesa saber es si está grabado o no. Pero ahora, si lo llevamos a la práctica, ninguno de nosotros presenta estados financieros bajo esta estructura. Todos nosotros presentamos estados financieros bajo la estructura de acá. Por lo tanto, lo que nos corresponde es hacer un proceso de conciliación, un proceso en el cual llevo yo el importe financiero hacia el importe tributario y concilio diferencias. En este caso, si ustedes lo notan, hay una diferencia de 60.000. ¿Por qué? Porque a nivel de deducibles no se colocan todos los gastos financieros. Acá solo se reconocen los que la ley ha indicado. ¿Sí? Entonces, con esta idea de que tenemos estructuras diferentes, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar acá y vamos a recordar que hay un sistema de prelación de procesos. Primero hacemos la contabilidad, recuerda, es decir, primero determinamos el costo bajo NIF, devengo de los gastos e ingresos bajo NIF, y luego de tener todo eso, vamos a ir a reconocer si el costo del activo se ajusta al valor que tributariamente es establecido, o si el gasto se ha ajustado a lo que las normas tributarias ha establecido, o si el ingreso está grabado o exonerado por efectos tributarios. Es decir, vamos a aplicar los famosos reparos. Y miren, la lógica de los reparos
primero vamos a llamarlo así, tiene un nombre que para mí es más que claro y lógico, ¿no? ¿Por qué se llama reparos? A ver, si nosotros lo llevamos a un término contextual, reparar algo es corregir un error, una falla. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate tu silla se le ha salido una pata y tiene solamente tres patitas. Cuando te dicen repárame la silla, tú agarras, consigues la cuarta pata, la pegas, la sueldas, no sé qué haces, pero ahora tu silla tiene nuevamente cuatro patitas. Has reparado este activo, ¿no? O este objeto. Lo mismo pasa aquí en el tema tributario. Como hablamos de diferencias, hablamos de situaciones o vistas sobre un mismo hecho de forma diferente, lo que vamos a tener es que conciliar. Vamos a tener que reparar diferencias, reparar brechas, reparar ideas. Por lo tanto, un reparo solo va a surgir cuando nosotros tenemos divergencias entre la cuantía a nivel NIF y a nivel tributario. Si nosotros lo notamos acá, yo les estoy poniendo que si en mi base contable hay 100.000 y en mi base tributaria también hay 100.000, miren, no existen diferencias, no hay nada que reparar, todo está bien. Hay una igualdad porque en mi base contable tengo 100.000 y en mi base tributaria tengo 100.000, ya está equilibrado. Señores, aquí no hay reparo. Pero vamos a suponer de que mi base NIF yo lo llevo a 125.000 soles y acá ya hay un reparo. Bueno, es un reparo imponible, ya les explico en un momento por qué se llama imponible, ¿no? También conocida como adición, pero noten que ya la situación cambió. Ya no todo es igual, porque ahora tengo un exceso en la base contable. Mi base contable tiene 125.000, mientras que mi base tributaria tiene 100.000. Y esto me lleva a hacer que yo repare la diferencia. Tengo que hacer una adición, tengo que ajustar, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ajustar? Bueno, este es un efecto gráfico, ojo, simplemente me está ayudando a entender la lógica de por qué lo llamamos reparo y por qué está surgiendo este reparo. Aquí le está faltando un pedacito, ¿no? Aquí está, vamos a ponerlo en rojo, como quien diciendo, oye, aquí hay una parte que debería, para que esté equilibrado, ser equivalente, porque visualmente hay una diferencia. ¿Ok? Lo voy a poner, si lo pongo así, podemos notar claramente esa diferencia que existe. ¿Y cómo hacemos? Pues adicionamos. Metemos un ladrillito acá abajo y le agrego los 25.000 y de esa manera, miren, he equilibrado, he reparado la diferencia. Recuerden que los reparos tienen dos grandes categorías, las adiciones y las deducciones. Nos hemos acostumbrado a llamar a las adiciones como reparo, ¿no? Repara el gasto, sí está bien dicho, pero se nos ha, no, mejor dicho, nos hemos hecho la idea de que cada que mencionamos reparo, es como si estuviéramos mencionando el término adición. Y no, un reparo también hay a nivel de deducciones, ¿no? Como surgiría, por ejemplo, cuando en mi contabilidad tengo 125.000 y en mi base tributaria resulta que son 165.000. Miren, también hay un reparo, pero en este caso, que lo estoy analizando en el contexto de los gastos, tengo un reparo, pero de naturaleza deducible. No, ¿por qué? Porque la base tributaria, ¿sí? La base tributaria excede a la base contable. Entonces, ahora el reparo o el exceso está por el lado derecho, ya no está en el lado izquierdo. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente lo mismo. Tengo que completar acá. Ustedes están viendo, me faltan 40 para que esté todo equilibrado. ¿Ok? Si aquí le pongo en 90.000, noten que me falta 75.000 para ponerlo o para estar aquí. Y si aquí lo pongo en 35.000, pues bueno, resulta que me faltan 55.000 para poder estar todo equilibrado. Entonces, lo que nos está quedando en claro es que el término reparo viene bajo la intención de lo que está buscando equilibrar, conciliar diferencias, las cuales vamos a identificar o vamos a ir observando a lo largo del proceso de determinación del impuesto a la renta. ¿Sí? Habiendo dicho eso, de manera rápida, para ganar tiempo, simplemente quiero recordarles algo. Nosotros aplicamos NIF no porque querramos, o sea, como complicarnos la vida, sino porque existe una serie de base legal y porque la propia ley del impuesto a la renta, a través de su reglamento, me deja en claro de que yo debo hacer mi contabilidad bajo NIF. ¿Sí? La contabilidad se hace bajo NIF. Para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de llenar el formulario 710,
Ahora les están preguntando, tú qué aplicas? ¿Ni plenas, ni pymes, norma peruana de información financiera o no aplicas nada? Esa es una opción que no había antes, este año parecido, ¿no? ¿Y por qué te lo está preguntando? Porque recuerden que hay ciertos tratamientos contables que, de acuerdo a la norma 9 del título preliminar del Código Tributario, se resuelven de acuerdo a los criterios de las normas internacionales de información financiera o, en su defecto, la norma peruana de información financiera si es que eres una microempresa. Pero al fin y al cabo van a haber situaciones en donde el tratamiento va a estar supeditado al movimiento o los requisitos de las NIF. Si tú en tu declaración jurada dices, oye, yo aplico NIF Pymes, bueno, te van a aplicar o te van a pedir que acredites tus devengos de acuerdo a las diferentes secciones de la norma de la norma internacional de información financiera para las pymes. ¿Ok? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque alguien diría, William, yo me ahorro todo esto de las adiciones y deducciones y hago mi contabilidad con base a lo que dice la ley del impuesto a la renta. Eso de ahí sería un asesinato a tu contabilidad y lo que vas a generar más bien es un problema a la gerencia, quien va a estar recibiendo información que realmente no le va a servir de mucho porque sus números a nivel económicos van a estar plagados de criterios de recaudación, criterios tributarios. ¿Ok? Habiendo dicho eso y habiendo dejado en claro lo que significa la lógica de los reparos entre esa situación de que, oye, si está equilibrado, entonces no necesito hacer nada, pero ya las cosas van cambiando dependiendo de si es que por un lado sobra o falta, ¿no? Pero siempre voy a meterle un cuadrito ahí, un ladrillito para reparar esa diferencia. Vamos a irnos aquí a la lógica de la estructura financiera de cómo es que determinamos el impuesto a la renta y cómo es que determinamos los diferidos. Vamos a hacer algo, ¿sí? Voy a plantear la lógica de la estructura y nos vamos a ir a buscar estos números a lo largo de las hojas de trabajo para ver cómo empezamos. Porque si yo les decía, nuestro primer insumo son son los estados financieros para empezar el trabajo, pues entonces aquí están. Son mis estados financieros bajo NIF. Y yo lo tengo acá. Hasta acá me lo arroja el sistema contable. Esto es tan fácil como entrar al EJB, por ejemplo, descargar mi estado de resultados y saber cuál es mi resultado financiero. Listo. Pero ahora necesito hacer mi liquidación de impuesto a la renta. Entonces voy a tener que empezar con un trabajo de adiciones y deducciones. Aquí quiero hacerles un comentario y no sé si ustedes pueden observar y darse cuenta de que contrario a lo que nos enseñan, uno aplica los reparos de forma neta a la estructura. No es que, por ejemplo, hice una 6839 como nos enseñan a veces, ¿no? 6839. 50.000 soles, ¿no? 50.000 soles de esto, vamos a decir, de gasto. Y te dicen, ya, pero el límite, de acuerdo a los cálculos que te correspondía deducir, son 40.000, ¿no? Son 40.000. ¿Qué hacemos con esos 40.000? Bueno, los exponemos contra el gasto y nos da un reparo de 50.000. Y de frente nos dicen, y esto genera un activo diferido y vamos a tener que hacer el 37,88 por el 29,5, ¿no? Que es la tasa del impuesto a la renta que vamos a hacer. Y luego el próximo año vamos a revertir este asiento. Señores, déjenme decirles que así no funciona. Los reparos no de frente me van a generar un activo diferido. Mejor dicho, las adiciones no de frente me van a generar un activo diferido. Y las deducciones no de frente me van a generar un pasivo diferido. ¿Sí? Las adiciones y deducciones se trabajan en términos netos. Y términos netos a dos o tres niveles. Nivel uno, o mejor dicho, a dos niveles. Nivel uno, total adiciones y deducciones del periodo se compensan y tengo. Nivel 2, lo comparo contra el saldo de apertura. Porque si yo tengo, por ejemplo, una cuenta 37 que viene del asiento de apertura por 80.000 soles y justo las adiciones y deducciones del periodo me arrojan una deducción que me da un supuesto pasivo diferido por impuesto a la renta de 60.000. Señores, yo no tengo que hacer una 149, mejor dicho, 70, 88,49.
Yo lo que tengo que hacer es una reversión de la 37 por 60.000, dejándolo neto en 20.000. Entonces, dicho de otra forma, la manera en que hemos venido aprendiendo, que se nos ha enseñado siempre cómo calcular diferidos, es una forma micro que se queda en el reparo, individualizado. Pero en realidad, como lo vamos a ver al finalizar la clase, este asiento de saber si me toca hacer una adición, mejor dicho, reconocer un activo diferido, un pasivo diferido, o revertir un pasivo diferido, o revertir un activo diferido, va a ser el resultado de la sumatoria global de todas las adiciones y todas las deducciones que tenga en el periodo que han sido expuestas contra el activo o pasivo diferido que se arrastra del periodo anterior. Esa es la forma en la que vamos a trabajar, esa es la forma en la que vamos a ver en este día estas adiciones y deducciones. Bueno, aquí lo tengo, vamos a decir, tengo esto jalándolo de un cuadro, porque se supone que hay un cuadro maestro que acumula todas las adiciones y deducciones en nuestros papeles de trabajo, el cual es este, ¿no? Nosotros tenemos, este es el formato del formulario 710, o sea, aquí esto no es que me haya inventado la pólvora, aquí estamos simplemente ordenando mis reparos, dándole un formato para ya basear toda la información de manera, vamos a decir, esto orgánica al formulario 710, tanto a nivel de adiciones como deducciones, pero se supone que estos totales tienen que caer acá. Y yo voy a hacer mis activos y pasivos diferidos analizando todo lo que yo estoy trabajando. ¿Ok? Es decir, que primero tengo que identificar cuáles son mis adiciones y mis deducciones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo analizamos? Que eso es una de las cosas que a veces nos pasa, que estamos con el impuesto a la renta y no sabemos cómo empezar. Formas de empezar, hay varias. Permítanme, por favor, mostrarle algunas, ¿sí? Y voy a empezar por esto. Fea ciencia. A ver, hace hará un mes promedio tuvimos una sesión sobre fea ciencia en la que les decía yo que tendríamos nosotros que exponer los criterios de fea ciencia a todos los gastos que realizamos en la empresa. Esto que están viendo aquí es una hoja automatizada que me permite saber si tengo derecho a deducir o no un determinado gasto. ¿Ok? Lo que estamos observando acá, ¿ok? Permítanme, voy a jalar la fórmula, no está corriendo, la voy a guardar, rellenar sin formato, ¿ok? Quiero que vean algo, estaba bien. Quiero que vean algo, señores. No le he dado clic a ninguna de las casillas con excepción a las que están acá. Y vean que todo aquello que ha sido clasificado como no fehaciente, ¿sí? Como no fehaciente, está siendo simplemente reparado, ¿sí? Está siendo simplemente reparado. Bueno, aquí el tipo de reparo es reparo permanente por todos lados. Diferido en realidad no tiene, este reparo neto, vamos a llamarlo así. Ujú. Bueno, lo vamos a, para evitar confusiones, vamos a ocultar esto de acá y lo vamos a dejar aquí. Tipo de reparo, cualquier tipo de... Vamos a ponerlo de esta manera. Permítame actualizar la fórmula nada más para esto es mayor que cero. Ah, me falté la condicional. Si esto es mayor que cero, entonces esto sería permanente, ¿no? Estamos hablando de un reparo permanente. Caso contrario, pues se supone que es deducible, entonces no hay reparo. Y lo vamos a poner aquí. Rellenar sin formato y ahí estamos. Listo, aquí no está colocando nada porque no tenemos ningún tipo, pero noten que si yo no le he dicho al sistema o a la hoja que esto es fehaciente, lo que está haciendo la hoja es simplemente no considerarme esto como deducible. Me lo está reparando absolutamente todo. ¿Mi trabajo qué es? Hacer un checklist de fehaciencia es un trabajo sano, es un trabajo necesario. ¿Sí? Por ejemplo, este gasto de acá, los sueldos, son materiales, así que le voy a dar aquí un nivel de materialidad. ¿Por qué? Porque es material. Miren, quiero que vean algo.
Yo puedo tener cotizaciones, puedo tener órdenes de servicio, puedo tener contratos, pero noten que a pesar de eso, la clasificación sigue siendo como no fehaciente. ¿Y saben por qué? Porque la lógica de este cuadro también está orientado a enseñarnos que no porque tengas un documento tienes una prueba. Las pruebas son elementos de carácter cualitativo que representan o ayudan a explicar algo y explican algo dependiendo del contexto. Si yo digo, mira, quiero sustentar el sueldo y que lo primero te van a pedir es demuestra que ha trabajado, no te van a decir demuéstrame que has pagado, te van a decir demuéstrame que esa persona trabajó para ti. Porque si no logras demostrar que la persona X trabajó para ti, entonces no importa que hayas cumplido con el inciso L y el inciso V del 37 y le hayas pagado sus remuneraciones dentro del plazo, ¿sí? Simplemente le diste dinero a alguien que no trabajó para ti y punto, y eso no es deducible por cualquier lado que tú lo mires. Y yo lo que les estoy mostrando aquí es cómo intento sustentar de que hay contrato. Mira, aquí tengo el contrato firmado con el trabajador. Aparte, también le he hecho firmar un contrato de servicio, suponiendo que fueran renta de cuarta, ¿no? Que no es el caso. Y también he hecho cotizaciones. Y aquí también quiero explicarles algo. Hay documentos que cuando se tienen, en lugar de ayudar, generan más dudas, porque no es común que alguien te haga una cotización por un empleado. Y eso a veces evidencia el intento de explicar cosas, como por ejemplo una vez un cliente legalizó un informe de trabajo, lo mandó al notario, a que el notario lo legalice. ¿Y qué dijo la administración tributaria? Me genera dudas tu informe de trabajo porque, a ver, ¿quién manda a notariar un informe de trabajo? ¿No? Un informe de oficina todavía, ni siquiera es un informe de un proyecto de inversión, es un informe de trabajo cualquiera. Y que esté notariado, sospechoso, señor, sospechoso y mucho. Así que a veces, cuando nosotros hacemos dinámica probatoria, malinterpretamos que acumularnos de documentos significa que estamos generando probar algo cuando en realidad no es así. ¿Ok? Miren, yo le voy a quitar acá esto y le voy a poner de que tengo eh, ejecución. Ya esto subió a un riesgo medio. ¿Sí? Si yo le quito la materialidad, le pone riesgo bajo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un gasto material, entre más importante sea el gasto, la SUNAT te va a pedir más pruebas, entonces tienes que exigirte un poquito más. Si yo digo que esto no es material, mira, son 2 millones, evidentemente que es material. Y yo le digo que tengo esto de aquí. Bueno, resección de activos no va a generar ningún tipo de valor a la ponderación porque estamos hablando de que es planilla. O sea, ¿qué haces tú teniendo un documento de resección de activos cuando es una planilla? Ahora, si yo firmo contrato, eso ya lo vuelve fehaciente, miren, ve. Lo vuelve fehaciente, ¿por qué? Porque tengo un contrato laboral y aparte tengo toda la información que está vinculada a la prestación efectiva de servicios. Es decir, que en el gasto laboral, para yo acreditar fehaciencia, con dos cosas me basta. Tener el contrato, evidentemente declarado como corresponde ante el Ministerio de Trabajo, declararlo en el plan, la PLAME, ¿no? Otros sustentos. Yo le pongo acá otros sustentos normal, pero miren, si yo le pongo nivel de materialidad, si tengo el contrato y el servicio de ejecución, riesgo bajo. Hay un riesgo muy bajo, pero si tengo otros sustentos como informes, entre otras cosas, es totalmente fehaciente. ¿Tenemos reparo? No, es deducible. Eso es deducible. Entonces, lo que yo tendría que hacer acá es meterle un análisis de fehaciencia a todos mis gastos, absolutamente a todos, sin ningún tipo. Por ejemplo, asesorías. ¿Cómo se dice? Permítame, por favor. ¿Sí? Quiero que vean algo. Vista, vamos a inmovilizar. Ya. Por ejemplo, la asesoría, como les decía, ¿no? No es material. Tengo cotizaciones. Si yo solamente tengo cotizaciones, eso no es fehaciente. Tengo órdenes de compra de servicios. Tampoco eso me hace suficiente como para ser fehaciente. William, tengo el contrato. Tampoco me lo vuelve fehaciente. O sea, no hay necesidad. Ahora, tengo informes también sobre la ejecución del servicio. Ya, la posibilidad de que me digan de que esto no es fehaciente es muy bajo, ¿no? Ahora, yo te estoy dando la chance acá de que si tú quieras lo repares por riesgo y digas, no, mira, ¿sabes qué? Está bien, tengo riesgo bajo, pero yo prefiero considerar que no es fehaciente, ¿sí? Y lo voy a reparar, pero por el nivel del riesgo que tiene.
porque podría ser de que tenga un riesgo, no sé, un riesgo, vamos a suponer un riesgo medio. Y yo no me quiero, valga la redundancia, arriesgar. Entonces, ¿qué hago? Lo reparo por... ahí no me meto yo. Y lo reparo. Entonces, primera chamba, primer trabajo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad para hacer el proceso de determinar nuestros reparos es hacer un estudio o un análisis de la fehaciencia gasto por gasto. Y recuerden, cada gasto tiene su propio criterio de deducibilidad, cada gasto tiene su propio criterio probatorio y por lo tanto no puedo decir de que, por ejemplo, los gastos de representación, yo le voy a meter, voy a quitarle esto, le voy a quitar esto, ¿sí? No porque tenga, por ejemplo, ejecución de servicio, contratos o cotizaciones voy a llevar deducción de los gastos de representación, porque los gastos de representación no se sustentan con ese tipo de elementos. Pero, por ejemplo, el costo de ventas, yo debo tener, ¿sí? Debo tener, mire, recepción del activo. Si yo no tengo forma de demostrar que he recibido el activo, la probabilidad de que me crean que eso no es, que es fehaciente son muy pocas, es muy importante. Si, por ejemplo, no tengo contratos, igual sigue siendo fehaciente porque tengo cotizaciones y órdenes de servicio. Ahora, si no tengo órdenes de servicio, o sea, cotizaciones, igual tengo órdenes de compra o de servicio. Si no tengo órdenes de compra o de servicio, igual estoy demostrando que me han entregado el activo. Ahora, si no tengo esto, olvídalo. Puedo tener lo de acá, lo de acá, lo de acá y lo de acá, y nota que muy poco probable que me crean, ¿sí? Mucho más si es que es material. Yo acá le pongo la materialidad y hace que necesite obligatoriamente acreditar todo lo que pueda respecto al servicio para que me, o sobre cómo se dice este activo para que se me crea. Entonces la lógica, lo repito nuevamente, es estudiar la fehaciencia de cada operación, de cada gasto, de cada situación, para poder aplicarla a mi contabilidad y hacer mi primera línea de ataque. ¿Qué es lo que merece ser deducido y qué no debe ser deducido? Ahora, una vez que he acreditado la fehaciencia, me tengo que ir a otro lado y acreditar, ¿sí? Vamos a decir la causalidad, pero aquí hay un detallito que no está jalando nada. William, ¿por qué no está jalando nada? Muy simple, porque si no es causal, no tiene sentido analizarla, mejor dicho, si no es fehaciente, no tiene el más mínimo de los sentidos que el Excel esté diciéndome ahora analicemos la causalidad de los gastos. Simplemente, si ustedes lo notan, está tomando como en consideración aquello que ha pasado mi primer filtro de fehaciencia, recién lo estoy analizando por causalidad, ¿sí? Porque a veces cometemos el error de analizarlo por los dos lados al mismo tiempo cuando la norma es clara, lo que no es causal no puede ser fehaciente de ninguna manera, ¿sí? Voy a tratar de ponerle por aquí algunos checks a esto con la intención de volverlo fehaciente. Hay algunos que solo se activan cuando le das todos y hay otros que se activan cuando basta que le des algunos. Y eso va a depender de qué? De la materialidad o la naturaleza del gasto. O sea, hay algunos que tienen riesgo bajo, por ejemplo, y si es riesgo bajo, pues lo deduce. ¿Por qué? Porque no te dice que no es fehaciente, pero tienes un riesgo de que la zona se ponga ahí saltona. Les decía yo, cuando tengo riesgo bajo, yo prefiero no meterme en problemas y igual lo reparo. La idea es que todo lo que yo tenga soporte un análisis de fehaciencia y me permita, vamos a decirlo, ¿ok? Me permita trabajar tranquilo. Y estoy poniéndole esto porque necesito irme para el lado de acá y empezar a hacer un análisis de causalidad con más conceptos, pues, ¿no? Y en el análisis de causalidad, y esto también lo hemos llevado en clase, recuerden, yo necesito trabajar tres criterios fundamentales: la normalidad, la razonabilidad y la generalidad del gasto solo en los gastos laborales. Tiene que cumplirse con esos criterios para poder yo decir que mi gasto es causal. Y en caso, o en última instancia, acreditar documentariamente que a pesar de no ser normal o no ser razonable, fue necesario. ¿Por qué? Porque tengo un contrato, porque la situación lo ameritaba, X situación, pero si yo demuestro, tengo la posibilidad de demostrar que es necesario, mira, fue necesario. Listo, ya no hay necesidad de acreditar lo otro. Termina siendo causal. ¿Ok? Ahora,
El trabajo aquí es igual. El gasto que he incurrido de pagar, por ejemplo, impuesto general a las ventas, ¿ok? Esto de aquí, yo lo voy a poner como que no es causal. O sea, esto de aquí tiene un reparo adicional, pero por fines prácticos y didácticos lo voy a poner como que pase el filtro de causalidad, porque aquí yo voy a ver gastos normales, gastos razonables y necesarios. Ya después expondré a esta 64, por ejemplo, a la ley del impuesto a la renta y me daré cuenta que califica según el artículo 37 como una liberalidad y que por lo tanto no lo puedo deducir. Pero ya va a ser por límites, ¿ok? Va a ser por un criterio diferente. En esta tabla, lo único que yo lo voy a exponer es si es normal y razonable. Aquí estoy diciendo que este gasto es causal. Por ejemplo, aquí los intereses moratorios, bueno, creo que he colocado algunos que no correspondían. Por ejemplo, suministros electrónicos. Vamos a decir de que, mira, si solamente es normal, pero no es razonable, hay un reparo, ¿sí? Hay un reparo. O sea, tiene que cumplir aparte de eso, razonabilidad, ¿ok? Lo mismo, voy a decir que esto es acá necesario, o sea, no es razonable, no es normal, pero fue necesario. Lo mismo que acá, ¿ok? Y lo voy a ir poniendo por aquí, por acá. Y voy a poner, ok. Eso lo va a colocar cada quien, estimado Diego. ¿Sí? Eso lo coloca cada quien en el sentido de que la materialidad del gasto queda supeditado a condiciones propias de la empresa. Por ejemplo, lo que yo les estoy mostrando aquí, este es un criterio de trabajo esto, personal. Alguien podría simplemente, o una de dos, o ampliar los criterios para un control eficiente, o dos, reducirlos y simplemente basarse en dos, tres, cuatro criterios. Lo que estoy simplemente planteando son lógicas de validación que deberías de tener como mínimo para poder hacer los filtros naturales para llegar a un análisis de reparos que haya pasado por todas las etapas correctas de validación y no simplemente irme de frente a analizar el límite del gasto de, ¿cómo se dice?, el gasto de vehículos, el límite de los gastos de representación y nunca verifiqué si eran fehacientes. Es lo primero que tengo que revisar en un gasto, ¿no? Y ojo, que tanto la fehaciencia como la causalidad me generan reparos permanentes. Y por lo tanto, aquí no van a haber diferidos, aquí todo está perdido ya. Aquí no hay nada que hacer. Miren, una vez que este segundo colador o este segundo cernidor se ha movido, yo voy a tener aquí, como se dice, los heridos, ¿no? Aquellos que tengo yo todavía la posibilidad de deducirlos. Es decir, aquí voy a tener los gastos a los que yo debería de verdaderamente ahora sí exponerlo a los límites, ahora sí exponerlo a los criterios de deducibilidad y llevarlos al elemento de trabajo que me corresponde, ¿sí? Como por ejemplo, y vamos a ir con uno, vamos a ir con los gastos de vehículos, ¿sí? Los gastos de vehículos son entretenidos, ¿ok? Y lo vamos a hacer rapidito con los gastos de vehículos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber o entender es que tenemos tipos de vehículos. Vehículos operativos, ¿sí? Los vehículos que se usan en las actividades del giro del negocio. Los vehículos como por ejemplo transporte de mercadería, transporte de personal, los que yo alquilo. Alquilo a un cliente, no que alquilo a un proveedor de vehículos y para yo usarlos, no. Aquellos que, lo repito nuevamente, se usan en el trabajo operativo. Esos vehículos que son usados por la empresa en cualquier actividad operativa no están sujetos al límite. Eso de ahí tú puedes deducirlo, claro, siempre y cuando, recuerda, el gasto sea normal y sea razonable. Porque si tú te excedes en el gasto, te lo van a reparar. Recuerda, ¿por qué? Porque no es razonable el gasto. Y va a haber un reparo parcial, no total. Cuando no hay razonabilidad, el reparo es parcial por el exceso. Por eso que acá, por ejemplo, cuando solo le he puesto normalidad y no he acreditado razonabilidad, te está saliendo RP, que es un reparo parcial. ¿Sí? Es un reparo parcial. Entonces, no es un reparo total. Yo puedo manipular y decir, bueno, esto, repárame 2000 soles nada más, ¿no? Y listo. Pero, como no hay nada acá que ha venido, por eso está saliendo en negativo, ¿ok? Lo otro es, regresamos acá, los vehículos DAR. Si yo tengo un vehículo DAR, los vehículos DAR son otra historia, porque son vehículos que se utilizan para dirección, administración y representación. Nota que lo utilizan en actividades administrativas, de gestión
no lo utilizan en esfuerzo físico o en esfuerzo de generar ingresos. Está a nivel de la alta gerencia para arriba, ¿ok? Y todos esos vehículos son en esencia utilizados para fines administrativos. Están sujetos a límites y se les va a aplicar el artículo, el W del 37 de la ley. Y esta es la primera diferencia, porque muchos cuando, por ejemplo, hablan de gastos de vehículos, no entienden de que los vehículos operativos no están sujetos a ningún tipo de límite. Y que solo hablamos de vehículos DAR, o que solo hablamos de límites del W del 37 cuando estamos frente a los vehículos DAR. Así de simple. Ahora, si yo quiero saber qué es un vehículo DAR o qué califica jurídicamente como un vehículo DAR, pues tengo que irme al reglamento, ¿no? El inciso R del 37 que me establece cuáles son las características que tiene un vehículo DAR, que además de ello, lo repito nuevamente, tienen a su vez la condición de ser usados en actividades de dirección, administración y representación. ¿Ok? No es que todos estos vehículos que yo les estoy mostrando aquí tengan la condición de vehículo de dirección, administración y representación de forma automática. No. Primero, tienen que estar destinadas para esas actividades y segundo, tener estas configuraciones. Si tienes un vehículo que no tiene esas configuraciones o estas características, simplemente no califica como vehículo DARC y si no califica como vehículo DARC, pues no vas a tener que aplicarle los criterios que les estoy comentando, ¿no? Otra de las cosas que nos dice el artículo 21, bueno, el inciso R del artículo 21 del reglamento, es que yo tengo que hacer un cálculo para saber cuántos vehículos DAR puedo tener en mi esquema de deducción tributaria. A ver, yo puedo comprar 20 vehículos y destinarlos a los directores, a los gerentes, a los administradores, mas no significa de que los 20 vehículos van a ser deducibles. Yo tengo un límite. Y ese límite está supeditado a cuánto he vendido en el año anterior al que estoy haciendo el análisis. Por ejemplo, si yo estoy declarando el año 2025, debo analizar los ingresos que he generado en el 2024. Pero si estoy trabajando, por ejemplo, y haciendo un trabajo de reestructuración porque me contrataron como asesor para hacer una revisión a la contabilidad del año 2023, tengo que reparar y analizar los ingresos del año 2022. Ahora, ¿cuáles son los ingresos que tomo? Todos los ingresos que aparecen en mi contabilidad. No, señores. Solo y únicamente los ingresos de naturaleza operativa. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, si yo aquí tuviera, no sé, una 759901 llamado, no sé, donaciones, noten que no lo está sumando y que mis ingresos son solo 5 soles y por límite solo tendría derecho a un vehículo. Pero ahora, si yo tuviera, no sé, un descuento, rebaja, voy a regresar a las 7011 mercaderías. Sí, venta de mercaderías. Voy a poner mercaderías, ya sabemos que es ventas. Y le voy a poner, por ejemplo, bueno, ahí están los 24 millones. Noten que mi límite son 2. Y supongamos que por aquí aparece y me han hecho un descuento, rebaja o bonificación acumulada por venta de los últimos 5. Estoy siendo exagerado, evidentemente. Y tengo una 331101, ¿no? Bonificación, lo voy a poner así, bonificación, eh, de, no sé, 30 millones más, ¿no? ¿Ok? Aquí pasó algo. Ah, ya sé qué pasó. Ti, 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 ti. El alcance de la celda. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner bonificaciones. Y estas bonificaciones fueron, les decía yo, por 30 millones. Igual sigo teniendo un límite de 2. ¿Por qué? Porque no he superado la segunda barrera. Vamos a suponer que por aquí tengo otras 70, ¿no? 701102. Le voy a llamar ventas X. Y fue por, no sé, 70 millones. ¿Ok? Quiero, o sea, mi idea aquí es que entendamos. Oye, ¿cuánto le he puesto? 700 millones, ¿no? ¿Ok? No, sí, le he metido más ceros de lo que corresponde. ¿Ok? Miren, solo me está sumando aquellos que corresponden a ingresos operativos. Y aquellos que no son ingresos operativos, como por ejemplo, no sé, una 75 60101 así, enajenación de activos. ¿Ok? Enajenación de activos. Noten que no me lo está considerando para el límite de la cantidad de vehículos.
¿Por qué? Porque la norma indica de que solamente pueden ser deducibles aquellos que correspondan a ingresos operativos. ¿Ok? Ingresos que consideramos entonces para nuestro cálculo, 54 millones, nada más que sería la suma de esto de acá, que serían las mercaderías y los otros ingresos de gestión por ventas, y las bonificaciones que he recibido, entre otros varios que existen por ahí, ¿sí? Y me está diciendo de que yo solo tengo derecho a dos vehículos. Con este nivel de ingresos obtenidos en el 2022, solo me dan derecho a tomar dos vehículos en mi declaración del 2023, ¿sí? Entonces yo ya sé cuántos vehículos puedo deducir. Lo que me toca saber es cuánto tiempo me va a servir esa identificación, porque ojo, y hay un error también que se comete a veces, que es que analizan todos los años cuántos vehículos pueden tomar. Es decir, en el año 2021 revisan respecto a los ingresos del 2020. En el año 2022 respecto al 2021. En el año 2023 vuelven a analizar respecto al 2022. Y la norma ha dejado en claro de que si yo hago, por ejemplo, en el 2021 un análisis de los ingresos respecto al 2020, porque he comprado vehículos DAR y me ha salido que tengo derecho a dos, muy bien. Yo solo puedo usar dos vehículos DAR durante 4 años, durante 4 ejercicios grabables. Es decir, no importa si mis ventas suben o bajan, como yo ya he identificado que tengo derecho a dos vehículos, esa condición o ese estatus yo lo voy a arrastrar durante 4 años. Por eso, lo repito nuevamente, si el análisis fue realizado en el 2021 y supongamos que mis ingresos del año anterior fueron 15 millones, ingresos operativos, los vehículos que puedo deducir son dos y durante 4 años vale ese cálculo. Es decir, ¿cuándo podría volver a analizar el límite? En el 2024. ¿Sí? 4 años contados desde el análisis. Así que durante 4 años, 2021, 2022, 2023 y 2024, yo voy a poder utilizar solo dos vehículos DAR. William, si en el 2023 vendí 300 millones, solo puedes usar dos. Si en el 2022 vendí solo 2 millones, igual puedes usar dos. ¿Por qué? Porque la norma ha dicho de que el efecto se va a mantener durante un total de 4 ejercicios grabables. Pero ahora, hay una regla. ¿Cuál es esa regla? La regla es que las empresas que empiezan o inician actividades en un año, por ejemplo, año 2025, vas a empezar a trabajar, ¿ok? Vamos a poner y vamos a suponer que, por ejemplo, en el año 2025, ya saben que solamente es por las actividades, ¿sí? Que solamente te genera ¿cómo se dice? Solamente te genera la deducción por vamos a decir, las actividades que generan ingresos operativos. Más que deducción, el límite solo incluye ingresos por actividades operativas. Así que voy a centrarme aquí. Y lo que quiero que vean es que, por ejemplo, la regla es básica. Yo hago un promedio de los ingresos mensuales obtenidos, lo multiplico por 12 y ya obtuve mi ingreso que puede trabajar. Por ejemplo, en este caso, mayo, ¿cuántos meses he generado ingresos? Solo un mes. Ojo, vuelvo a mencionar algo. Esto aplica solo para las empresas que han iniciado actividades en el año 2025 y quieren saber cuántos vehículos pueden deducir gasto, o sea, cuántos vehículos dar pueden deducir gasto respecto a los ingresos que han generado. La norma dice, ve al año anterior y ve cuántos ingresos generaste. Y tú dices, oye, pero yo acabo de iniciar actividades en el 2025. Y el legislador consciente de eso dice, tienes razón, ¿no? Ya, vamos a hacer algo. Vas a agarrar todos tus ingresos, ¿sí? Que has generado, ingresos operativos que has generado en el año y los vas a promediar y lo vas a multiplicar por 12. Y ese van a ser tus ingresos que tú vas a comparar. Por lo tanto, aquí en mayo, por ejemplo, yo estoy teniendo de que solo he vendido en mayo y me está haciendo una división 350.000 entre uno y lo está multiplicando por 12 y lo que está generando es, pues, el total de ingresos, que son 4.200.000, que me da derecho, ¿sí? A un solo vehículo para deducir. Ahora, supongamos que en agosto vendí 800.000, ¿sí? Ahí está. Mis ingresos cambian, ¿por qué? Porque ahora está promediando a nivel de los 2 meses y proyectando a nivel de 12. Entonces, pero igual sigo en el límite de uno.
Y este análisis que está así, por ejemplo, vamos a suponer que aquí en diciembre, resulta que yo me dedicaba a vender panetones y vendí, no sé, 2 millones, ¿ok? Mi análisis cambia, la proyección me llevó a una venta promedio de 12.600.000, pero igual estoy dentro del límite de uno, ¿ok? ¿Cuántos años me va a valer este cálculo? Me va a valer 4 años. ¿Cuándo podré volver a analizar el límite? En el 2025. Y tú dices, oye, 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 William, a ver, hace un momentito, porque hace un momento me dijiste que si yo analizaba en el 2021, yo puedo volver a analizar el límite después de 4 ejercicios consecutivos, incluyendo el del análisis, es decir, en el 2024. Y acá me dices que estamos analizando, vamos a suponer, 2025. Y que en el 2026 puedo volver a analizar. ¿Por qué? Porque la norma te da esa facultad. Como es la primera vez que tú inicias actividades, te permite que vuelvas a analizar los vehículos en el 2026 con los ingresos del 2026. ¿Sí? Es como que te des oportunidad. Mira, empezaste 2025, pero quizás no vendiste mucho porque tu primer año estabas empezando a conocer el mercado. Y quizás en el 2026 tus ventas se incrementaron, entonces te doy la opción de incrementar la cantidad de vehículos DAR que puedes llevar por solo una única vez, solo por inicio de actividades. Entonces, una vez que he identificado cuántos vehículos DAR tengo, cuánto tiempo lo voy a poder utilizar y todo ese cálculo, lo que me toca saber a mí ahora es si puedo utilizar o no el costo del vehículo dependiendo del costo. Porque miren, la norma establece que para yo poder utilizar un vehículo DAR, este vehículo no puede tener un valor mayor al 26 UITs. Así que, y UIT es del año en que fue adquirido, ¿ok? Entonces, si yo estoy adquiriendo un vehículo en el año, por ejemplo, 2025, que es el análisis que estamos haciendo, debo tomar la UIT del 2025, que fue de 5.350, y mi límite son 26 UITs, por lo cual mi costo efectivo no puede superar los 139.100 soles. Aquí, si ustedes ven, ¿ok? Ustedes ven, yo he comprado un vehículo por 130.000. Este vehículo tiene un IGB y tengo un total del comprobante de 153.000. Yo lo que busco, porque la norma lo indica, es costo de adquisición. Y el costo de adquisición está dado por la base de la compra, no el IGB. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, estos 130.000 está por debajo del límite. Por lo tanto, estamos hablando de que el costo de adquisición está dentro del límite. Ahora, si me hubiera costado 140.000 soles, ahí la cosa cambia porque el costo de adquisición es superior al límite y no podemos deducir el gasto del vehículo dar adquirido, ¿no? De este vehículo, no. Tendrías que buscar si tienes otro, pero si es el único que tienes, no vas a poder pasar gasto. O sea, ya olvídate, ya no analices nada más. Cualquier gasto vinculado a este vehículo no es deducible. Así de simple. ¿Ok? Pero voy a regresar y voy a poner nuevamente los 130.000 y está dentro del límite, si lo puedes deducir, o sea, no hay problema. Pero esta es una lógica que no funciona así si es que estamos en la selva. Porque si estamos en la selva, como la selva o el régimen de Amazonía no tiene o no paga IGB, el IGB forma parte de la base. Y por lo tanto, como parte de la base, el costo de adquisición no son 130.000, son 153.400. Por lo tanto, el costo de adquisición es superior al límite. Y el IGB, bueno, te lo estoy recordando aquí, forma parte del costo gasto al no poder ser usado como crédito, ¿no? En la zona de Amazonía. Por lo tanto, ¿podemos utilizar este vehículo? No, en Amazonía no, porque ha superado 26 UIT del costo de adquisición. Y ahí hay un detalle muy, muy delicado que a veces olvidamos, ¿no? El tratamiento de los costos respecto a los créditos recuperables o no recuperables. Si esto no es una compra realizada en cualquier parte del país, el vehículo va a ser aceptado porque estás dentro del límite. Pero si la operación se dio en zona de Amazonía, olvídalo. Ha superado el límite y te generaría esto. William, pero en la Amazonía venden sin IGB. Si la concesionaria que le estás comprando cumple todas las de las normas para operar con la exoneración del IGB, perfecto. Pero si has comprado un vehículo cuya concesionaria está en Lima, te lo va a vender con IGB y eso va a disparar el costo de adquisición y va a hacer que posiblemente tu límite salte.
¿Ok? Lo digo simplemente para que se tenga en consideración el efecto que tiene el IGB en este caso para determinar el límite. ¿Ok? Ahora, una vez que he analizado si corresponde o no corresponde el valor, diría, William, ¿tantas reglas tienen para deducir un gasto de vehículo? Sí, lastimosamente los gastos de vehículo tienen un sinfín de reglas, que son reglas por descarte. ¿Cumplo esto? Sí, ya. ¿Cumplo siguiente? Sí. ¿Cumplo esto? Sí. ¿Cumplo esto? Perfecto, ya. Ahora sí, ¿a deducir todo el gasto? No, no porque hay un factor. Hay un factor que te dice que vamos a suponer que la empresa tiene 6 vehículos DAR. O sea, 6 vehículos que los ha destinado a actividades de dirección y representación. De los cuales, bueno, y también tiene vehículos operativos a nivel de 14. Es decir, tiene un total de 20 vehículos la empresa. Pero de esos 6 vehículos, solo se le acepta la deducción de 2 según su escala de ingresos. Ojo. Una cosa que a veces también se confunden es creer de que cuando yo les digo, o cuando la norma les dice solo puedes deducir 2 vehículos, significa que te está obligando a comprar solo 2 vehículos y ya no puedes comprar más. Tú compra los que quieras, hermano. Compra 20, 30, 40 vehículos Dark. Pero recuerda que solo van a ser aceptados los gastos de uno o dos o tres o cuatro, máximo cinco, dependiendo de tu nivel de ingresos. Y que los demás vas a tener que reparar todos los gastos. ¿Ok? Ahora, noten que aquí lo que la norma me dice es establece un factor de, oye, ¿cuántos vehículos dar aceptado tienes? Dos. ¿Y cuántos son tus vehículos totales? 20. Entonces tú tienes un factor de relación de 10%. No pierdan de vista este factor, ¿sí? Vehículos dar aceptado sobre total de vehículos, que me da un factor de 10. La norma lo que hace es ponerme la siguiente regla. Señor, elige tu vehículo. ¿Cuáles son los vehículos que vas a trabajar? Bueno, yo voy a trabajar con el vehículo uno y el vehículo 2. ¿Ok? Y quiero que vean esto. Como yo estoy trabajando con el vehículo uno, voy a suponer que voy a utilizar este vehículo de acá. ¿Sí? O, bueno, me interesa utilizar los que tienen más gastos, ¿no? Así que voy a utilizar este y este. Señores, ¿por qué se puso en rojo y me dice exceso? Bueno, porque tengo solo derecho a dos. Estoy queriendo pasarme de vivo o fui descuidado y he elegido 3 vehículos. No, no, no. Tienes solo derecho a dos. Elige dos, ¿no? Uno más. No. Tiene que ser solo dos. Tú elige cuál, pero solo dos. Y yo estoy eligiendo que de los 6 me interesa deducir gasto de estos dos. Ojo, y esta es otra regla. Una vez que yo he elegido estos dos, esos dos se mantienen durante los 4 años a menos que venda, se siniestre o ya se le venza la vida útil a este y lo quiera y lo tenga que cambiar por otro. Solo ahí cambiaré la condición de la notificación de cuál es el vehículo que estoy utilizando que me da derecho a deducción. Caso contrario, si no lo doy de baja, no lo vendo, no puedo hacer el cambio. Es que una vez que decido, eso lo arrastro hasta el final, hasta que me toque nuevamente identificar los nuevos vehículos dentro de 4 años. ¿Sí? Repito nuevamente. Identificado cuánto es el gasto que tengo y este es el gasto total de los vehículos DART. Si yo sumo todo esto, me da 12.791. Esto representa el total de gastos que han generado los 6 vehículos. Y esto representa solo los gastos que van a ser aceptados o que corresponden a los vehículos DART que yo he elegido. ¿Ok? ¿Para qué sirve el factor que hemos determinado acá? Pues ese factor que hemos determinado me permite saber mi límite de deducción del gasto por vehículos DAR. ¿Cómo hallo ese límite? Multiplico el total de gasto por el factor y me dice que mi límite de deducción de vehículos DAR que son aceptados es solo de 1.279.10, el 10% del total. ¿Cómo saqué el factor? Vehículos DAR que me dan derecho a deducción de gasto entre el total de vehículos que la empresa tiene. Factor, lo multiplico por el total de gasto de vehículos DAR y me da un límite. Ese límite lo comparo y digo, a ver, gasto de los vehículos aceptados, 4.957. Límite por aplicación del factor contra el total de gasto de los vehículos DAR, 1.279. Reparo, gasto por encima del límite. Y ahí acaba la lógica. Noten que la norma es bien estricta respecto a los gastos por vehículos y no te permite deducir ni siquiera el total del gasto de los vehículos que te ha tocado identificar como deducibles. ¿Por qué? Porque los expone a un coeficiente y ese coeficiente puede terminar siendo, vamos a decir,
muy inferior al gasto total que has generado con esos vehículos. Ahora, ¿qué toca hacer? Un pequeño resumen, ¿no? La lógica, bueno, yo creo que para no diferir mucho tiempo sobre el tema de los vehículos DAR, es simplemente recordar aquí de que la norma pues te establece una serie de lógicas, ¿no? Si yo por estoy haciendo un análisis de 2021, los ingresos del año anterior son 90 millones, pues entonces puedo usar tres vehículos, ¿ok? Aquí lo que estoy poniendo son las bases, el IGB, el total, el año, el límite de las 6 UITs, y bueno, estoy considerando si es la selva o no es la selva. Si no es la selva, estos están, se podría decir, dentro del límite. He elegido tres. Si yo quiero elegir uno más, me dice estás fuera del límite. Elegiste más de los vehículos permitidos. Entonces digo, cierto, cierto, ya. Y ya llegué al límite, no puedo elegir más vehículos. Si me confundo, pues oye, me falta todavía uno, ¿no? Ahora, si elijo esto, me dice, estoy eligiendo un vehículo prohibido, ten cuidado. Lo mismo que pasaría si hago esto, ¿no? O sea, pongo ahí esto. No he superado el límite, pero estoy eligiendo un vehículo que está prohibido. No puedo simplemente avanzar. Entonces tengo que decir, es este de acá. No hay ningún tipo de alerta porque he elegido uno, teniendo tres, es decir, me sobran dos, pero aquí pues podría elegir este y me gusta el de acá también, ¿no? Pero ya llegué al límite. Recuerda, si me voy por un cuarto, ya estoy fuera del límite y no debería de tomarlo, así que lo voy a dejar ahí. Ahora, he elegido estos tres y las sumas y los cálculos están respecto a estos tres. Ahora, ¿qué pasa si elijo uno que está excediendo? Pues evidentemente me lo está reconociendo y me lo está diciendo en rojo, por si acasito. Yo no te estoy sumando el, porque miren, si yo sumo esto, más esto, disculpen, esto, más lo de acá, más lo de acá, me da 6.200, ¿no? 3. Y no me está sumando los 2.587 porque no se puede sumar de ese. Ese está excedido. Y además, si yo le doy en selva, me está poniendo solo el que está dentro del límite y yo lo he elegido. Y no me está eligiendo los que no corresponden porque la norma no lo faculta o no te ha dado el derecho de tomar eso, ¿no? Lo digo porque a veces nos confundimos en nuestros controles y siempre es bueno tener un control de esta naturaleza para poder evitar errores de arrastre y errores de identificación. Así que las alertas que le puedan poner a sus papeles de trabajo, sobre todo si pueden ser alertas llamativas, siempre les va a servir para poder trabajar. Vehículos, gasto total de vehículos, ya saben cómo es la dinámica. Gasto de vehículos dar elegido, 6.203, ¿no? Y ahora, total de vehículos de la empresa y total de vehículos dar aceptados, porque recuerda que me ha aceptado 3. Y yo le voy a poner aquí, le voy a poner 13, ¿ya? 13 vehículos tiene la empresa en total. Entonces mi factor es el 23%. Ese 23% yo lo voy a multiplicar a los 12.791 y me da, ¿sí? De frente me está calculando cuáles son los reparos de vehículos que no están aceptados y me está reparando por límite y me está diciendo cuánto es mi deducible. Si yo sumo estos tres conceptos, me tendría que dar los 12.791, que es el total de gastos que se ha incurrido. Y ahí está. Miren, una vez que he hecho este análisis, ¿no? Que dependiendo de qué tan automatizado estén tus papeles de trabajo cuando estés haciendo tus análisis vamos a decir, de gastos de este tipo de conceptos. Lo que sigue dentro del proceso de cálculo de diferidos, Rocío, si cuando tú adquieres un vehículo, vamos a suponer que bueno, no en selva, vamos a suponer que tú compraste, por ejemplo, este vehículo y 150.000 soles, ¿ya? Me está diciendo que he elegido un vehículo prohibido, sí, pues no, porque este de acá, ya. Listo. Mira, los vehículos de acá y de acá, yo no puedo deducir gastos, pero lo que sí puedo hacer, ¿ok? Lo que sí puedo hacer es tomar el crédito fiscal. Y tú dirás, pero ¿por qué, William? Si el artículo 18 de la ley del IGB dice que no se podrá tomar crédito fiscal del caso de las operaciones que estén vinculadas a costo, o cuando no, mejor dicho, cuando la operación no da derecho a utilizar costo o gasto para efecto tributario, ¿no? El efecto de la ley del impuesto a la renta específicamente. Y la respuesta es sí, pues hemos visto que yo no tengo derecho a tomar ningún gasto vinculado a los gastos por vehículos o mejor dicho, a los vehículos DAR que superan el límite de las 26 UITs. Pero, ¿ok?
Si yo vendo este vehículo, el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta no me ha puesto límites para el tema de los vehículos DAR. El artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, que me habla de costo computable, me va a permitir deducir costo computable por ese vehículo. Así que el IGB no se pierde. En este tipo de análisis tú no pierdes el crédito fiscal. Lo que pierdes es el gasto para efecto de impuesto a la renta. ¿Y por qué no pierdes el crédito fiscal? Porque existe la potencialidad de vender el vehículo y cuando lo vendas tendrás derecho a utilizar el costo. ¿Sí? Eso de ahí hay un informe de SUNAT que habla sobre el tema e inclusive reconoce la lógica, ¿no? Y en auditorías con ese criterio, el auditor no puede desconocerte el crédito fiscal de la operación, ¿ok? Así que no vas a perder el crédito fiscal. Ahora, si tú haces un servicio de mantenimiento de 500 soles, te han cobrado 90 soles y esa factura va por más, mira, el crédito fiscal o bueno, el IGB de esa operación no lo puedes tomar. ¿Por qué? Porque el gasto no es deducible. Y aquí ya no hay componente de costo computable, porque esta es una operación aislada de servicio y ese gasto no es deducible, el IGB tampoco lo va a hacer, no lo vas a poder tomar como crédito fiscal. ¿Sí? Voy a ir más abajo y les decía, una vez que yo he terminado de hacer todo mi análisis de aquí, por ejemplo, de este gasto, lo que me toca hacer es ir a mis adiciones y colocar mi reparo por aquí, ¿no? Gastos incurridos en vehículos, ¿no? De la categoría 2 a 3 permanente. Bueno, ¿cuánto me salió permanente? Voy a ir por aquí, gasto de vehículo. Esto más lo de acá, ¿ok? 9.839.23, ¿ok? Luego, ¿qué me toca hacer? Ir con otros gastos, como por ejemplo los gastos de representación, ¿no? Ustedes saben que tengo un límite, el gasto de representación, entonces si yo voy agarrando el nivel de ventas del periodo, ¿no? Tengo ventas acumuladas, yo tengo un límite de deducción y esto de aquí me va a hacer que, por ejemplo, si yo aquí tuve un gasto de 5.000 soles, gasto de representación de 5.000 soles, pues tenga que estar, quiero ver algo aquí. Se ha movido aquí un cuadro. Para poner a buscarme la fórmula que se ha movido, creo que mejor me salto acá. ¿Sí? Lo digo porque todas mis fórmulas están por otro lado, así que me voy a poner a buscar cuál es el dato que se ha movido y vamos a estar ahí. Permítame un momento, por favor, quiero hacer algo rapidito y mejor los llevo acá. Ok, listo. Lo voy a poner aquí con el tema de estimación de cobranza dudosa, ¿no? Otro gasto que nosotros conocemos. En el tema de estimación de cobranza dudosa, por ejemplo, lo que nosotros primero hacemos es reconocer la lógica de primero, la venta. O sea, nosotros cuando realizamos una venta al crédito, yo siempre se los he dicho, ya me deben de haber escuchado en más de una ocasión, nosotros lo que hacemos es, tenemos un proceso de confianza en que la persona me va a pagar. Porque yo no le vendería el crédito a algo que no confío que me paga. O sea, no me va a pagar. Y si confío que me va a pagar, pues entonces chévere. Si no confío que me va, no me, mejor dicho, por ordenar las ideas, si no confío en el pago, yo no le vendo al crédito. Si confío en el pago, yo le vendo al crédito. ¿Ok? Esa es la lógica básica de una venta al crédito. Pero pasa que a veces yo confiando, me doy cuenta tiempo después que esa persona no me va a pagar. Y no me va a pagar porque ha quebrado, no me va a pagar porque desapareció, no me va a pagar porque le estoy pidiendo que me pague y se hace loco, no me va a pagar. O sea, hay muchas cosas. Ha vencido hace como 3 años la deuda y no me paga todavía, no me dice nada. Entonces, hay muchos criterios que hacen que yo diga, ya no confío en que me va a pagar. Es decir, yo pierdo la confianza. Cuando yo pierdo la confianza, ¿ok? Lo que nosotros tenemos, bueno, aquí lo voy a poner. Vamos a suponer de que el 150, ¿sí? Hey, 50% que digo. Yo utilizo una metodología para identificar cuánto es el valor de la estimación, que voy a trabajar con el importe total, ¿sí? Ojo, que este es el importe de la venta, ¿sí? Quiero ponerlo por aquí, venta. 180.000 es el valor de venta, pero el valor de la transacción total son 214.000. Por eso ven acá un importe de 180.000, pero por acá ven otros valores,
porque la estimación cuando se pierde la confianza es sobre el total del comprobante, ¿no? Así que, y si yo le aplico, por ejemplo, un 90%, ese 90% que yo le digo, oye, no, es por toda la deuda, no, es un porcentaje. Bueno, también me lo calcula sobre el total del comprobante, ¿ok? Ahora, tal como lo menciona acá, al perderse la potencialidad de cobro, nace el gasto al momento de conocerse la poca estimación de cobro, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué pasa? Que la pregunta típica, si es que después de que yo creía que no me iba a pagar, en realidad después nota que sí me va a pagar, entonces se recupera la confianza, extorno la cuenta por cobrar de estimación dudosa. ¿Ok? Es decir, que así como la estimación se pierde, puede recuperarse por diversas situaciones. O sea, eso no es mucha diferencia. Ahora, ¿qué también puede pasar? De que sí, o sea, yo estimé que no me iba a pagar y ahora se confirma que no me va a pagar porque ya pasaron 2, 3 años y mi política dice que cuando pasan 2, 3 años ya más que claro que no me va a pagar. Entonces, mato la cuenta. ¿No? Y cuando las condiciones de la cuenta por cobrar son totalmente adversas, se da de baja en la contabilidad, no hay nada más que hacer. Ahora, ¿cobro después de la baja el activo? Bueno, entonces, si suponiendo que después desaparece y me paga, ahí está, ¿no? El gasto, mejor dicho, reconozco un ingreso bueno, está bien dicho, el ingreso del dinero en la cuenta bancaria, ¿ok? Esas son situaciones extremas. ¿Ok? A lo que voy es que la etapa o la vida o la dinámica contable de una estimación de cobranza dudosa va a depender del momento en que yo me encuentre. En el momento de la venta, en el momento en que perdí la confianza, en el momento que recupero la confianza, en el momento en que le doy de baja el activo porque estoy seguro que no me van a pagar, en el momento que me pagan. O sea, yo me voy a quedar aquí. Ese momento en que reconozco el gasto. Porque este momento en que yo reconozco el gasto me lleva a esta situación, ¿no? Oye, primera fase, primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿la deuda está vencida? ¿Ok? La deuda está vencida. Es el criterio principal. Si yo no le he puesto un check de que está vencida, oye, yo tengo un reparo, porque este gasto que yo he metido a la contabilidad no está cumpliendo con el requisito principal que es que esté vencido. Por ende, lo que yo hago es, si quiero deducirlo, verificar que la deuda como mínimo haya vencido. Y le voy a poner que sea vencido. Pero noten que sigue estando en reparo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue estando como reparado si es que ha vencido? Muy simple. Porque tengo que acreditar, aparte del vencimiento, tres cosas. Una de tres. Una de tres. Primera acción que yo debería de acreditar, acciones de cobranza. Si yo acredito que hay acciones de cobranza por todo, bueno, entonces es deducible todo. Si yo acredito que hay acciones de cobranza solo por 50.000 soles, entonces solo es deducible 50.000 soles y el reparo va a terminar siendo la diferencia. Ahora, si no acredito acciones de cobranza por ni siquiera un pedacito, todo es reparable. Bueno, William, no he acreditado acciones de cobranza, pero ¿puedo acreditar incapacidad del deudor? Ah, la misma lógica. William, no he acreditado acciones de cobranza ni capacidad del deudor, pero mira, esos 50.000 soles ya tienen más de 12 meses de vencido. Ah, ok, entonces va. Puede ser todo o puede ser una parte. O sea, eso va a depender del análisis que tengas en tus hojas, ¿no? En tu contabilidad. Lo importante es que esté vencida o cumpla uno de estos tres. Caso contrario, ya ni tiene sentido seguir analizando las lógicas. Pero ahora, esto de acá que me genera diferencias temporales va a tener que ser expuesto también a criterios complementarios que me generan reparos permanentes. Porque si esa cuenta por cobrar está vinculada a un ingreso no grabado o exonerado, entonces todo es reparable. O sea, todo eso es deducible, todo es reparable. No hay nada que hacer. Aparte de ello, si toda esa deuda tiene una garantía real, igual todo se repara. Aparte de eso, si está vinculada a una deuda, o mejor dicho, está relacionado a una deuda con un vinculado, igual todo es reparable. Segundo, si no lo tengo detallado en el libro de inventarios o balances o en un anexo legalizado, igual todo es reparable. Es decir, que tengo que cumplir por lo menos que no sea ninguno de estos y uno de estos tiene que darse para yo poder decir recién de que solamente tengo un reparo por la parte que no está vencida, según, o bueno, que no se han realizado acciones de cobranza para cambiar el criterio del vencimiento y que, vamos a decir, tiene detalle. Y es un reparo de naturaleza temporal. Sí, es un reparo de naturaleza temporal. Si yo le pongo así, tengo reparo temporal y tengo un permanente. ¿Por qué? Porque nunca lo he detallado en el libro de inventarios y balances según lo que dice la norma. Ahí sí lo perdí para siempre.
Tengo que tener detalle. Nuevamente, esto de acá tiene que migrar a mi cuadro de adiciones y deducciones, que en este caso estamos hablando de provisiones por cuenta, estimaciones de cobranza dudosa, ¿no? Reparo permanente y el reparo temporal. Ahí van. Miren, así como esto tenemos la lógica de EBITDA, tenemos los gastos de representación, tenemos otros gastos que ya mejor no voy a entrar a mostrarles las dinámicas porque esto nos va a faltar tiempo respecto a las lógicas y sobre todo porque cada gasto tiene su propia dinámica, su propia interpretación, su propio proceso. Lo que sí permítanme mostrarles de manera muy rápida es este flyer de nuestro curso de cierre contable y tributario, que por cierto lo que estamos usando es una partecita del material de clase que vamos a utilizar en este curso de 10 sesiones, que empezamos todavía el 16 de febrero, ¿ok? Es decir, el próximo mes, mediados del próximo mes, hasta el 9 de marzo, vamos a hacer 10 sesiones en donde vamos a ver sobre los fundamentos contables, los fundamentos del impuesto a la renta, esquema análisis general de reparos, esta vez con más calma, con más detalle, con más precisión. Análisis de vida, gasto de representación, recreativos, estimación de cobranza dudosa, una parte completa sobre inventarios, sobre gastos laborales y remuneración de valor de mercado, gasto de depreciación, mantenimiento de vehículos y todo lo que vamos a hacer está trabajado en este estilo de cuadros automatizados. Es decir, la idea es que vayamos aprendiendo de manera visual, de manera interactiva, de no simplemente quedarnos en un cuadro muerto, ¿no? En una dinámica, en un Excel que ya parece una diapositiva, llena de letras, llena de texto, donde tenemos simplemente sumas y restas y los criterios pues los tenemos que ir adivinando. Ustedes se han dado cuenta que aquí es más fácil entender la lógica de cómo proceder porque hasta el mismo Excel te va diciendo qué tienes que hacer. Pues este es el material que vamos a dar a aquellos que se inscriban en el curso, que por cierto, vamos a llegar a inclusive hasta una sesión, un par de sesiones sobre el llenado del formulario virtual 710 y yo creo que es, diría yo, uno de los cursos sobre cierre contable más potentes, más interactivos y más dinámicos que van a poder encontrar en el medio. Y lo repito nuevamente, la mayoría de cursos vinculados a estos están hechos de manera estática. En Excel sí, pero estático. ¿Ok? Si te interesa inscribirte, te comento que todavía estamos en precio de preventa. Aprovecha que todavía estamos en precio de preventa. Estamos hasta este viernes 23 con un precio de 170 soles sobre un valor total de 250 y a partir del 24 hasta el 6 de febrero va a estar un precio de 200. Si te interesa, pues puedes inscribir alguno de esos números o escribirme a mi número personal que estaré encantado de pasarte el brochure, de pasarte toda la información que requieras sobre el curso y recuerda que esto que te estoy mostrando es solo una parte de todo el material que vamos a trabajar durante las 10 sesiones. Es decir, esto con lo que estoy desarrollando la clase el día de hoy es parte del material y de la dinámica de trabajo que vamos a hacer durante esas 10 sesiones. Así que si quieres controlar tus diferidos de forma automática, que el propio sistema te calcule, si tienes que hacer una, vamos a decir, una adición o una deducción neta global y que si te toca revertir el activo o el pasivo diferidos, simplemente tú poniéndole tu dato, este es el curso que te debes inscribir. ¿Ok? Nada, ya saben, escríbame el número de ahí. ¿Ok? Uf, si estás en el RUS, que es como me dices, emitir un comprobante por 35, por un monto total de 35.000, lo primero que va a hacer es sacarte del régimen del RUS por el nivel de venta, sobre todo si es que lo haces en un mes. Así que vas a estar excediendo y ahí podrías tener problemas con el tema de... eh, permíteme rapidito mientras voy respondiéndote. Ahí está.
A ver, si bien es cierto, no estamos analizando regímenes laborales, regímenes tributarios, porque la pregunta que me haces está vinculada a un régimen tributario. Yo te diría de que esto, aunque sabes qué, amigo, hagamos algo más interesante como para no distorsionar mucho la esencia de la clase. Escríbeme a este número que encantado, terminando la sesión, te respondo. Sí, ahí lo estoy poniendo en el chat, 9489 19 038. Plantéame ahí tu caso, mándame un audio si lo deseas y conversemos sobre la situación, porque creo que me voy a ir muy lejos si empezamos a hablar del tema del RUS, pero recuerden que el RUS tiene límites de ventas mensuales. Así que si, dependiendo de la forma en que te está pidiendo hacer eso, podrías generar un tema de incremento. Ahora, aprovecho para hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Recuerden que la ley de bancarización fue ajustada, si mal no recuerdo, por mediados de 2023, 22, por ahí. Y que ahora para poder hacer pagos en nombre de terceros tienes que avisarle a la SUNAT. Si no le avisas a la SUNAT, te vas a meter en problemas porque es como que si ese pago nunca hubiera existido. Y se los digo, ¿por qué? Porque antes la gente se aprovechaba mucho de la situación de, oye, me acaban de embargar mis cuentas porque no pago a la administración tributaria. Ya, entonces yo fírmame un contrato de uso de cuentas en donde todos mis clientes te van a pagar a ti y eso va a ser como si me estuvieran pagando a mí porque tenemos un contrato y con ese contrato es válido la bancarización. Se ha acreditado la bancarización a mi nombre. Y entonces la SUNAT estaba esperando cobrar la deuda y nunca entraba dinero a la cuenta de la persona que estaba embargada porque resulta que la persona estaba siguiendo haciendo sus negocios a través de terceros. ¿Qué hicieron? No te voy a prohibir que hagas uso de cuenta mediante contratos, pero ahora avísame primero, ¿ya? Avísame que lo vas a hacer. ¿Con qué intención? Evidentemente que ya no puedas hacerte Pepe el vivo y de estar siguiendo gestionando tu cuenta, mientras que la SUNAT te mantiene embargado, esto, mejor dicho, gestionando tu negocio, mientras la SUNAT te tiene embargado por otro lado la cuenta que ya no mueve pero ni 10 céntimos, ¿ok? Tengan cuidado, mucho cuidado porque lo he visto. Lo puedes hacer a través de la mesa de partes virtual, porque no hay un procedimiento establecido, un proceso como tal, una ventana habilitado. Lo importante es que lo comuniques. Es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad solidaria por adquisición de bienes. Ustedes saben que cuando yo compro un bien, ¿ok? Yo compro un bien, tengo que comunicar a SUNAT y decirle, por si acaso SUNAT, yo le estoy comprando un bien a tal empresa. O la empresa tiene que decirle a Sunat, por si acaso Sunat, yo le estoy vendiendo un bien a tal persona. William, ¿y por qué es importante esto que yo que estoy comprándole un bien a la empresa lo comunique a Sunat o la empresa se lo comunique? Uno de los dos haga la comunicación de la operación por un tema de prescripción de responsabilidad solidaria por adquisición. Si yo lo comunico a Sunat, en 2 años calendario desde la fecha de adquisición prescribe la responsabilidad solidaria. Si yo no comunico a SUNAT, la responsabilidad solidaria se extingue en el plazo ordinario de prescripción, que dependiendo del momento en que se compre, pueden ser 4 años o pueden ser más, dependiendo de las interrupciones, porque a veces cuando te hacen comunicaciones, fiscalizaciones, se interrumpe el plazo, ¿no? Y vuelve a cero. Cuando yo comunico, son 2 años calendario, no se interrumpe nunca. Llegan los 2 años calendario, se extinguió mi responsabilidad solidaria como adquiriente. Si no se hizo la comunicación, pues vas a seguir las reglas de prescripciones como si fuera un tributo ordinario. Muy bien, ¿qué tiene que ver eso con la comunicación a SUNAT? Que no está establecido en el Código Tributario cómo se hace la comunicación o quién está obligado a hacerlo. Y hay un caso curioso de un contribuyente que se le fue y se le quitó sus bienes que había comprado en calidad de responsable solidario en condición de adquiriente. Y dijo, oye, pero han pasado más de 2 años. Sí, pero nunca se comunicó a la SUNAT. Y el contribuyente dijo, pero la ley nunca dice que yo como adquiriente estoy obligado a comunicar la compra. Y lo que le respondió el tribunal fiscal dice, ah, no, pues sí, ¿no? O sea, tienes toda la razón, mi estimado contribuyente. La norma no dice quién está obligado. La norma dice, se deberá comunicar la adquisición y no dice quién.
Pero como ninguno de los dos lo hizo, es decir, ni el vendedor ni el comprador, entonces no se ha cumplido con el requisito de comunicación y por lo tanto, pues la prescripción ordinaria es la que se aplica y no se aplica la prescripción a los 2 años calendario por haber, después de comunicación. ¿Qué significa? Que hay procesos donde la norma te dice tienes que comunicar, pero no te dice cómo. Ante esas situaciones donde no se te hizo cómo, tu mejor defensa es mesa de parte virtual. ¿Destinado a quién? Leyenda, a quien corresponda. Yo, persona X, en mi condición Y, ¿no? Indico que tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y de ahí, simplemente, para el fondo, como se dice, yo ya comuniqué y el día que la administración tributaria me diga algo, aquí está la comunicación, aquí tengo mi cargo por mesa de partes virtual que yo te avisé, ya tu problema si a la interna se comunicaron o no se comunicaron, pero yo comuniqué, yo cumplí con la norma. Así que tengan cuidado con esas cositas, a veces esas comunicaciones que tenemos que hacer a la administración tributaria y que a veces se nos escapa hacer por el apuro y en otras porque, vamos a decirlo claramente, uno como contador a veces se termina enterando de las cosas que han hecho los administradores, ¿no? El gerente ya cuando está revisando el estado de cuentas, porque antes ni siquiera le preguntan y eso es un problema. Bien, voy a dejarles por acá mi número, por si acaso se animen a inscribirse en este curso que, se los repito, va a estar más que interesante. Ahora, una vez que he terminado de hacer mi análisis de todos los gastos, bueno, de la fehaciencia, la causalidad, del gasto del impuesto a la red, bueno, me refiero al tema de los gastos de vehículos, los gastos de la vida, gastos de remuneraciones, los controles A, B, C, D, F, G, H, X, Y, ¿no? Porque el artículo 37 se va hasta el Z y más allá. ¿Y qué es lo que me toca hacer? Por fin me toca determinar el diferido. Noten que cuando yo he estado analizando, por ejemplo, el tema de los gastos de vehículos y he encontrado, no sé, aquí los reparos, o por ejemplo acá en los reparos temporales, yo no les he dicho, ah, miren, y acá hacemos un reconocimiento de un activo diferido por el valor de este de acá, ¿no? 0,295. Me genera un diferido. Ya cuando lo deduzca, lo revierto. No, 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 señores. Aquí no es tiempo de calcular diferido, activos y pasivos diferidos por impuesto a la renta. Es simplemente el momento en que yo calculo las adiciones y deducciones. ¿Ok? Que por cierto, adiciones y deducciones, que valga, ¿verdad? Esa parte eh, tienen una lógica bastante interesante respecto al por qué se llaman adiciones o por qué se llaman deducciones, por qué tienen concepto de temporalidad, ¿no? Acerca de las diferencias permanentes y temporarias, que no me va a dar tiempo, creo, de tocarlo como tal, pero lo que sí me va a dar tiempo de hacer, y esto es como una promesa también de la clase, es interpretar esto de acá, ¿ok? Interpretarlo de ahí. Para poder entender la lógica, bueno, el Excel ya me está resaltando qué tipo de adición neta tengo. Bueno, tengo un reparo neto nivel adición en, eh, bueno, esto es deducción en realidad, porque tengo 160.000, claro, una deducción. Bueno, aquí hay una cosa que ajustar, ¿ok? Voy a borrarlo. Deducción neta del periodo, ¿ok? Una deducción neta del periodo. ¿Por qué? Porque las deducciones están a nivel de 300.000 y las adiciones están a nivel de 160.000. Y yo no deduzco y adiciono para hacer el cálculo como tal en el proceso de la hoja de trabajo. Yo de frente voy con el efecto neto. Yo tengo un efecto neto de 139.877,35 a nivel de deducción. ¿Ok? Y eso es lo que pongo en mi estructura de sumas y restas. Y eso es lo que me lleva el gasto por impuesto a la renta. Ahora, quiero que vean algo. He separado las adiciones en temporales y he separado las adiciones en permanentes y de igual manera las deducciones están separadas en temporales y en permanentes. Ustedes lo que tienen que hacer en sus cuadros, ¿no? Evidentemente que si llevan el curso van a tener el cuadro ahí simplemente para que arrojen los datos, ¿no? Y lo mismo aquí, es que tienen que separarlos en las categorías. Esta es una diferencia permanente, es una diferencia temporal. Lo mismo que acá, esta es una diferencia permanente, es una diferencia temporal. Y una vez que he calificado de acuerdo a las reglas,
de lo que significa una diferencia permanente o temporal, lo que me va a tocar es empezar a saber cuáles me generan activos o pasivos diferidos. A ver, lo repito, no me va a dar mucho el tiempo para explayarme, pero me voy a centrar y le voy a poner como que sí y no, sí y no. ¿En qué sentido? De que las diferencias temporales sí me generan diferidos, mientras que las diferencias permanentes no me generan diferidos. Yo cuando voy a calcular un activo o un pasivo diferido, ¿sí? Activo o pasivo diferido del periodo, yo lo que tengo que hacer es fijarme en las adiciones temporales y en las deducciones temporales, globales, ojo. Yo jalo aquí, tengo 149.000. Yo jalo acá y tengo 113.000. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿El activo o el pasivo? Mejor dicho, ¿la adición o la deducción? Muy bien, César. La adición es lo que termina siendo mayor. Perfecto. Si la adición es lo mayor, entonces yo puedo decir de que tengo una adición neta de 35.525. Mira, vamos a suponer en primera instancia que es el primer año que estoy haciendo un trabajo de adiciones y deducciones y por lo tanto no estoy arrastrando ningún diferido del año 2024. Es decir, que mi liquidación de impuestos 2025 viene limpia, cero. Si es así, entonces mi asiento que voy a hacer por impuesto a la renta diferido es este. ¿Ok? 10.480.05. Bueno, lo estoy dejando con decimales por efectos simplemente prácticos. Sabemos que al final cualquier cálculo de impuesto a la renta tiene que ir redondeado a cero dígitos. Pero nótenlo, ¿eh? Ese es mi asiento. Y ya está. Ya calculé mi activo diferido por impuesto a la renta neto del periodo. No he hecho adiciones y reversiones, no he reconocido pasivos diferidos y los he compensado. En tu estructura de tu estado de situación financiera, debe haber solo una cuenta en tu partida de impuesto a la renta diferido. O es la 37 o es la 49. No puede ir la 37 y la 49 al mismo tiempo. No es lógico. Miren, esto lo voy a poner así. Año 2025. Esto es lo que sucede en el 2025. Y vamos a suponer, por obra y magia, de la televisión, nos vamos a ir al 2026. Y en el 2026 yo tengo en mi asiento de apertura, una cuenta 37 con un saldo de 10.480.05 porque es la adición que viene del 2025. En ese mismo año, ¿sí? En ese mismo año, yo lo voy a poner por acá, vamos a suponer que tuve adiciones temporales por 50.000 soles y tuve deducciones temporales por 35.000 soles. Volvió a ganar las adiciones. O sea, la adición, voy a volver a tener una adición neta, pero esta vez de 15.000. Ahí está. Yo comparo adición que me genera activo y tengo un saldo de activo aquí, entonces el asiento es 37.88 por 0.295. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera sido 70? Nota que, o bueno, voy a poner los números. Aquí hubiera tenido una deducción neta ¿de cuánto? De 20.000. Esta deducción neta, supuestamente, me hubiera generado una 188.49 de 5.900. Pero, ojo, ojito, yo tengo una 37 acá, que viene de mi asiento de apertura. Y yo lo que debo de hacer
es observar y analizar y decir, oye, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Tengo una 37 en mi asiento de apertura y supuestamente tendría que reconocer una 49 por mis adiciones propias del periodo. ¿Qué hago? Comparo. ¿Cuál es mayor? Es mayor el saldo de la cuenta de que está en el asiento de apertura, de la cuenta 37. Por lo tanto, como es mayor lo de la cuenta 37, en realidad no es que tenga que reconocer una 49. Tengo que revertir la 37 en el tema proporcional y por lo tanto mi saldo al cierre de la cuenta 37 va a ser los 10.480 menos lo que acabo de revertir. 4.580 es lo que voy a arrastrar para el 2027 a nivel de activo diferido por impuesto a la renta. Y la misma lógica la voy a tener que plantear para el 2027. Como tengo una cuenta 37, voy a tener que ver cuál ha ganado. Y tendré que ver si corresponde seguir revirtiendo la cuenta 37 o revertir la cuenta 37 y reconocer un exceso. Vamos a poner por aquí año 2027, ¿ok? Año 2027. Nuevamente, la misma lógica. Como pueden ver, lo único que tenemos que hacer para controlar los saldos es saber cuántas adiciones temporales tengo en el periodo y cuántas deducciones temporales tengo en el periodo. Y no interesa si son por gastos del periodo, porque son reversiones de periodo del año 2030, ¿qué digo? Del año 2013, del año 2020, del año 2022. O sea, no importa el origen. Lo que importa es saber si tengo adiciones o deducciones que son de carácter temporal, ya sea porque están naciendo o porque se están revirtiendo. El efecto es el mismo. ¿Van a sumar o van a restar a la base imponible? Y yo lo voy a tener que colocar acá y vamos a suponer que esto fuera 25.000 y ahora la diferencia son 45.000. Miren, mi saldo al inicio, ¿sí? Mi asiento de apertura, lo voy a poner por acá, me indica que yo vengo arrastrando 4.580. Tengo una deducción neta, sí, tengo una deducción neta de 45.000, ¿ok? 45.000. Esta deducción neta, la 88 sí debe ir en el debe. Cuando son deducciones netas, la 88 va en el debe. Cuando son adiciones netas, la 88 va en el haber y eso sí no cambia para nada. Es una forma de, por 29.5 de darle seguimiento. Mira, la 88 neta, es decir, la deducción me está generando un diferido de 13.275. Sí, un efecto diferido de 13.275. La 37 que viene en mi asiento de apertura es apenas 4.580. ¿Qué hago? Lo consumo todo. Lo consumo todo. No, no hay nada más. Y el saldo, bueno, el saldo va a venir a la cuenta 49. Y recién reconozco una 49. ¿Ok? Así que esa metodología, como les decía, que a veces nos enseñan en los cursos de adiciones y deducciones de reparo la depreciación y esa depreciación me genera un activo diferido y que el próximo año lo voy a revertir y me va a generar este asiento, es una metodología que nos ayuda a entender la lógica de que lo reparo hoy y lo deduzco más adelante, pero es una metodología que a su vez nos confunde y nos lleva a creer de que los procesos de controles de los diferidos es un proceso que se lleva en una hoja de control muy elaborada, cuando en realidad, bueno, sí tiene que ser una hoja de control elaborada, pero no compleja en el sentido de que necesito tener muchas columnas con muchas celdas como para saber en qué año se revirtió, en qué año se aplicó, a nivel de activos diferidos que estoy reconociendo ahora y que los estoy revirtiendo por otro lado, frente a pasivos diferidos que estoy reconociendo ahora y que los estoy revirtiendo el próximo año. No, el efecto es neto. A diferencia de este año, yo voy a tener un saldo al cierre, pero de la cuenta 49. ¿Y por cuánto? Por esto. Y esto es lo que voy a arrastrar. Y en el año 2028 volveré a hacer lo mismo, volveré a ver mis adiciones y deducciones netas a nivel de diferencias temporarias y volveré a calcular cuál es el efecto neto. Y si el efecto neto dice que revierta la 49 o incremente la 49 porque volvió a generarse una adición, o no una deducción neta que digo. Entonces, como pueden ver, la metodología de trabajo, que es bastante simple, si se lleva de forma ordenada,
y sistemática, que creo que esta parte de acá lo voy a automatizar también para cuando llevemos el curso y estemos en la parte de diferidos, para simplemente algo más o menos así. Donde estamos, diferidos, que fue un poco lo que vimos en la sesión del año pasado, que dependiendo de cómo cambiaban mis adiciones temporales, por ejemplo, no sé, le pongo acá 500.000, la dinámica o la lógica del asiento iba variando, porque si mis deducciones, por ejemplo, temporales disminuían a, noten que no hay impuesto a la renta porque es una deducción total, pero sí hay un activo pasivo diferido, ¿no? O sea, es decir, mi renta neta imponible cayó a cero, entonces no hay asiento por impuesto a la renta corriente. Entonces, esta misma lógica que está acá, la voy a incrustar acá para que cuando ustedes ya hayan calculado sus adiciones temporales y permanentes y tengan su saldo de inicio, eh, el Excel simplemente les diga, mira, tu asiento por impuesto a la renta diferido del mes o del año es este. Y se acabó. Lo único trabajo que van a tener, sí, es que van a hacer sus filtros y sus controles propios en sus empresas, apoyándose quizás de este material o de los que ya ustedes poseen y con los que se han acostumbrado a trabajar y vaciar acá. ¿Sí? Una vez que vacían acá, que todo lo demás corra, incluyendo a nivel de asientos. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo ahí. Recuerden que todavía seguimos en etapa de preventa. Recuerden que son 10 sesiones. Empezamos todavía el 17 de febrero, ¿ok? El 16 de febrero. Igual, si es que quieren ir inscribiéndose, vayan por ahí. Recuerden también de que a veces a los que están inscritos en nuestros cursos les damos clases privadas, ¿ok? Le damos clases especiales mientras vamos esperando la sesión. Ahí estoy trabajando una clase. No les digo qué, ¿no? Pero estoy trabajando algún material extra para tener algunas sesiones mientras vamos esperando que llegue el 16 de febrero. Así que ya lo saben. Si nos quieren acompañar, ahí están los números. Igual escríbanme a mi número personal, aquellos que tienen y aquellos que no. Nuevamente se lo digo, los estamos esperando. ¿Ok? Igual, amigo, que me escribiste por ahí sobre el tema del nuevo RUS, como te digo, esto simplemente me escribes al privado y por ahí conversamos. Se me cuidan todos. Esto vamos a empezar nuevamente a retomar las clases libres a partir de esta semana. Para la próxima semana ya voy a ir comunicándoles. Así que este año 2025 venimos trabajando ya. ¿Qué digo? 2026, me he quedado atorado. Este año 2026 vamos a trabajar con más cosas, como han podido ver. Nos estamos reinventando hasta inclusive con el material de las clases que vamos a trabajar con ustedes para los diferentes cursos que se vienen. Así que nada, se me cuidan, un abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego.